Cómo comenzar a escribir una novela. Cómo comenzó su carrera de escritora. Para mí la literatura fue una pasión desde que era niña. Yo aprendí a leer a los 3 años porque me encantaban los libros, me parecían fascinantes y mi mamá encontró que ahí había algo como para cultivar. Y esto jugó un rol trascendental en mi vida porque comencé la escuela primaria a los 5 años, la secundaria a los 10, la universidad a los 15. Y en todo ese proceso, mis edades un poco disparejas con las de mis compañeros y compañeras, hizo que la escritura se convirtiera en el método de escape, en la forma de entender un poco lo que me pasaba y todas estas diferencias que había con las demás personas. Así que siempre tuve la escritura como algo presente en mi vida. Sin embargo, decidí estudiar ingeniería de sistemas porque tenía mucha habilidad matemática, porque era como más correcto para mi familia y me gradué como ingeniera de sistemas. Trabajé durante más de 20 años en gerencia de proyectos y en mercadeo, sin dejar nunca la escritura y el amor por los libros de lado. Entonces también adelanté estudios en hermenéutica literaria, durante años participé en talleres de escritores, en grupos de lectores, me formé en distintos cursos, pero mi carrera en el mundo corporativo pues era bastante exitosa y a veces es difícil hacerse a un lado o saltar hacia ese mundo desconocido. Sin embargo, en enero de 2019 escribí en mi cuaderno: este año voy a escribir y publicar mi primera novela. Y fue así como di el gran salto y empezó oficialmente mi carrera como escritora cuando yo tenía más de 40 años. Su estructura y metodología de trabajo al comenzar a escribir una novela. Cuando comencé a trabajar en mi primera novela, yo lo que sabía hacer era ingeniera de sistemas. Así que eché mano un poco de esa experiencia y conocimiento para definir cómo iba a escribir. Lo que hice principalmente fue crearme como un plan de trabajo, un cronograma donde tenía fechas específicas, indicadores, versiones de novela. Y creo que esto es algo muy importante para cualquier persona que quiera cambiar de profesión, y es entender que no empieza de cero, que siempre tiene conocimiento, experiencia, herramientas que le pueden servir en esto que va a comenzar. Entonces, como lo que yo sabía era ser ingeniera, esto fue lo que hice: plantear un proyecto de escritura, y a partir de ahí mi metodología cotidiana ha cambiado. Cuando escribí mi primera novela, seguía mi trabajo corporativo, que era muy exigente, me exigía viajar mucho, entonces escribía en las noches y los fines de semana, pero siempre con una meta diaria y con una meta semanal de cuánto quería escribir. Después de esa primera novela y gracias al éxito que tuvo, yo decidí renunciar a mi carrera corporativa para dedicarme por completo a la escritura, y ya he cambiado mis rutinas porque ya dispongo de más tiempo. Entonces hoy en día realmente lo que hago es que realizo pequeños sprints de escritura donde en bloques de 20 minutos distribuidos a lo largo del día es cuando escribo. De hecho, tengo un timer que es el que me ayuda para que realmente sean como los 20 minutos, y algunas personas, por ejemplo, que aplican la técnica Pomodoro, están familiarizados con esta forma de trabajo, donde en esos 20 minutos me concentro completamente en el acto de escribir, apago todas las notificaciones, enciendo una vela de vainilla, pongo un audio de algo que se llama brainwaves, que son como ondas, sonidos con ciertas frecuencias que estimulan la creatividad, y me dedico por completo durante esos 20 minutos a escribir. Tendría que caerse el techo más o menos para que yo pare, y de esa manera he encontrado que me fluye muchísimo más la creatividad, que durante esos 20 minutos realmente tengo la capacidad de avanzar mucho en mi escritura, y luego descanso y en otro momento del día hago otra sesión de 20 minutos. Más o menos en un día hago entre 3 y 5. Sus objetivos y metas en su proceso de escritura. Generalmente dentro de mi proceso de escritura, el objetivo que me marco tiene que ver con el número de palabras. Y mi meta diaria suele ser alrededor de unas 1500 palabras, de lunes a viernes. Lo que hago es que si algún día de la semana no pude escribir, porque la vida pasa, porque no está enfermo, porque tiene que hacer trámites, aprovecho el sábado o el domingo para ponerme al día. Hay ocasiones en que
puedo en un día escribir 5.000 palabras, como que realmente me fluye muchísimo más, pero siempre intento mantener como ese mínimo diario. Su programa Escribe con juicio pero sin juicio. Escribe con juicio pero sin juicio, justamente está enfocado en que desarrollemos el hábito de la escritura, pero también en que ganemos confianza para compartir nuestros textos. Este programa lo creé porque en mi camino muchas personas se han acercado a mí con esta inquietud, quiero empezar a escribir, ¿cómo lo hago? Y cuando empezamos a hablar y ahondo un poco más en sus procesos, me doy cuenta que generalmente estos son los dos principales obstáculos que tienen. El primero es que escriben ocasionalmente, cuando esté inspirado o inspirada, en las vacaciones, cuando tengo una ruptura amorosa, pero no lo hacen de manera consistente. Entonces, una novela, por ejemplo, que es un proyecto de largo aliento, requiere que estemos trabajando en ella prácticamente todos los días. Es imposible escribir una novela de 6 meses en 6 meses, o bueno, es posible, pero se va a tardar mucho tiempo. Entonces, lo primero es que trabajamos en desarrollar el hábito, en cómo incorporarlo a nuestras rutinas cotidianas, en cómo hacer que sea algo satisfactorio, qué hacer cuando nos sentimos desmotivados, qué pasa cuando vienen momentos en que nos aburrimos de lo que estamos haciendo. Entonces, cómo disfrutarlo además, convertirlo en un hábito, pero que lo disfrutemos. Y la segunda parte, o el segundo bloqueo de muchas personas, es que sí escriben, sí lo hacen de manera consistente, pero les da miedo compartir sus textos, tienen diferentes bloqueos, creencias limitantes que les impiden realmente ese talento llevarlo al mundo. Entonces, en este programa trabajamos también en eso, en cómo fortalecer nuestra confianza, en cómo rodearnos de herramientas para que podamos, con total tranquilidad, llevar este mensaje a las otras personas. Y bueno, de esto se trata este programa donde mezclamos como trabajamos con esos dos bloqueos que tienen la mayoría de los escritores que están comenzando. Consejos para crear los primeros objetivos de escritura. La escritura se debe convertir en un hábito, o por lo menos desde mi experiencia es lo que mejor me funciona. Y para crear un hábito es importante ir de manera progresiva. Yo creo que hay dos puntos fundamentales. El primero es crearnos un ritual alrededor del hábito, un poco como este que yo mencionaba, de encender la vela, de escuchar las ondas de creatividad, etcétera, porque eso le ayuda a mi cerebro a entender que este es el momento de escribir, este es el momento en el que me voy a concentrar. Y lo segundo tiene que ver con ir incrementando el tiempo. Así como no deberíamos pretender salir un día a correr una maratón si nunca hemos corrido, no deberíamos pretender escribir un cuento de principio a fin o tener 5.000, 10.000 palabras escritas cuando nunca lo hemos hecho en un solo proceso. Entonces, mi recomendación sería comenzar progresivamente, ponernos una meta, por ejemplo, de el primer día escribir durante 10 minutos, el segundo día escribir durante 15, e ir sumando y sumando, hasta que lleguemos a cuál es ese espacio o, digamos, esa duración con la que nos sentimos cómodos o cómodas en la escritura, que como mencioné en mi caso es bloques de 20 minutos. Cuando ya vamos incrementando y si lo hacemos todos los días, esto nos ayuda a que realmente se vaya fijando el hábito en nuestra vida y que realmente disfrutemos del proceso de escribir.